Bueno, ahora estamos sí en comunicación con Germán, que bueno, venimos haciendo varios audios, lo habíamos interrumpido por unas semanas, pero estamos retomándolo. Y bueno, vamos a hablar en este caso de la realidad política nacional, la realidad política internacional. Pero antes, si querés, Germán, hacer una nueva presentación con los programas que tenés en el aire en este momento, que son exitosos y son 3 programas por semana. Sí, gracias, mi querido amigo y colega Claudio. Son 3 apariciones a la semana, 3 apariciones a la noche en prime time. Son 2 programas, uno de ellos pasó de llamarse Economía y Dirección, en el formato que vos conocías, por sugerencia de un oyente, crítico de arte y crítico musical, René Vargas Vera. Cambié el nombre de Economía y Dirección a Economía y Cultura, Ah, porque él me aconsejó, él me advirtió que quizás economía y dirección decían poco y que decía mucho más y era mucho más ilustrativo respecto de mi tarea llamarlo economía y cultura. mm, De hecho, en la introducción grabada por el locutor oficial de la radio de mi programa, ex Economía y Dirección y hoy Economía y Cultura, que aparece lunes y miércoles a las 8 de la noche, se habla de todas las ciencias sociales, débiles o humanas, o ciencias morales, si tú quieres, que yo trato en el programa, amén de la filosofía, la literatura universal. Entonces, esta sugerencia de René, tan atinada, tan prudente, fue la que se implementó. Pasar de economía y dirección, que lo había pensado yo por economía y dirección de empresas o dirección de orquestas, porque ese es el otro aspecto que se trata aquí, entre otros aspectos musicales. Tengo un excelente ingeniero de sonido y musicalizador de la radio, Ricardo Piñero, ¿sí? Que engalana los contenidos específicos de mis programas con música exquisita y muchas veces poco escuchada, tanto de ajá. autores conocidos como autores casi desconocidos de los periodos barroco, renacentista, clásico, ¿sí? Postclásico, impresionistas, expresionistas. Bueno, todo eso hace economía y cultura. Es un trabajo, te diría, no sé si colosal o descomunal. Reitero, aparece todos los lunes y miércoles a las 20 horas, pero sí puedo rescatar algo que muy gentilmente, y es una expresión que yo había olvidado, me otorgó mi entrevistado colega y diríamos casi amigo, o con vínculos muy cordiales, Claudio Suchovicki, Ah, periodista exclusivo de La Nación Más. Me dijo: sé, Germán, que lo haces todo a pulmón. Y esa expresión yo la había olvidado, porque realmente lo que hago aquí es todo a pulmón. Digamos, yo no recibo una moneda significativa para ser galante y diplomático, no recibo una moneda significativa de auspicio, ni canjes medianamente razonables o mínimamente razonables. Pero sí estoy a gusto acá, se me trata bien, tengo buenas mediciones de audiencia y me gusta lo que hago. Y sí, en a mí definitiva, me parece atinado, me parece mucho mejor el nombre también, porque dirección, si bien lo vinculabas al tema de dirección de orquesta, uno así al escuchar el nombre prima facie es como que también lo puede vincular con la economía. Entonces, economía y cultura me parece mucho más abarcativo. sí, sí. Aparte, por otro lado, más allá de que yo esté involucrado, yo soy una persona que tal vez en ese sentido algo naif, algo risueña, algo soñadora e idealista, digamos, más allá de que yo esté involucrado, me parece que se hace justicia con eso, porque ese es el esfuerzo que trato de hacer yo, ¿no? Y entonces el nombre que sea explicativo. Hoy Claro. hablé de esto en mi programa respecto de los que creo, humildemente, que Dios me perdone si no he dicho lo correcto, los que somos pensadores, ensayistas, versus los que son meramente periodistas, comunicadores, que algunos de ellos pueden ser enormes o hacer una tarea
excelente, una tarea de envergadura, necesaria socialmente, muy laudatoria, pero una cosa es ser un periodista de los fenómenos sociales, en este caso, y otra cosa es ser un pensador, un ensayista, un intelectual, como tú quieras, elegir la palabra. Es decir, Sí, incluso más allá de la suerte, el destino o el derrotero económico que pueda tener un periodista de los fenómenos que el que pueda tener un pensador de los fenómenos, ¿no? Es una cosa que tal vez te ocurra a vos con el derecho, los creadores de doctrina versus los que ejercen ritualísticamente el derecho. Creo que debería al menos haber esa diferencia, ¿no? Porque ya bastante con, digamos, aceptar que los creadores o cultivadores de doctrina no necesariamente tengamos éxito económico. Tan solo falta que, amén de no tener éxito económico, no se nos reconozca como los que deberíamos ser los actores principales. Disculpame este arranque, pero no, está bien. Yo, es yo en realidad, digamos, hace años que me dedico más que nada al periodismo y bueno, hay una problemática ahora muy presente. Justo estaba leyendo hoy un artículo en un medio que se llama Confidencial, me parece el Confidencial, donde señalaba, bueno, primero la enorme diferencia de ingresos que hay entre los grandes, se pueden decir, figuras de los medios con el resto de los periodistas. Eso es un fenómeno, parece universal. Uno pensaba que es en Argentina, pero aparentemente es universal. Y después, digamos que hay dos maneras de acceder, digamos, a los medios. Una es que seas contratado por la radio, que son pocos casos, generalmente son nombres mediáticos, de gente que está muy difundida, y el resto como que tiene que financiar esos espacios. A punto tal que, por ejemplo, en el tenis, que yo conozco, los periodistas especializados prácticamente no reciben sueldo de la radio, sino que financian sus espacios con el sponsor. O sea, cambió muchísimo la financiación del medio, ¿no? De los medios. sí, sí, siempre uno está corriendo el albur, viviendo en este aquelarre argentino. La palabra aquelarre la voy a decir en criollo, pero siempre con mi corrección, mis pruritos y ambajes habituales. El sinónimo de la palabra aquelarre empieza con qui y termina con bombo. Eso es Sí, el gran aquelarre argentino al cual hacías referencia. Y yo, para terminar tu pregunta, discúlpame, simplemente para mantener cierto orden, si tú lo entiendes así, mi otro programa que incorporé a partir de agosto de 2021 fue Argentina Buenos Augurios, que va martes a las 21 horas, también de 1 hora de duración, Argentina Buenos Augurios todos los martes de 21 a 22. Por lo tanto, aparezco las noches a las 20 horas de los lunes y los miércoles, 20 a 21 horas con economía y cultura, ¿sí? Aquí en Amadeus 91.1 MHz, y los martes con Argentina Buenos Augurios, también en Amadeus 91.1 MHz. y a este Bien, ciclo de buenos augurios, ¿qué tinte le querés dar, qué sello distintivo, digamos, con respecto al otro espacio y en general? muchas gracias. Se ve que sos un excelente periodista, amén de decirte al aire que cuando nos comunicamos, cuando hablamos, se te nota tanto, desparramás, chorreás la categoría del hombre, del amigo buenazo, ¿no? Bueno, gracias. Íntimamente uno ve esa calidad humana, esa inocencia de hombre, good milk, digamos, no quiero decirlo en castellano, es decir, de muy buena persona, de muy buen amigo, permitime decirlo así, y me importa poco que en este sentido fui poco académico. Gracias. Está bien. La pregunta está muy bien formulada, se ve que, luego te voy a hacer un chiste al respecto, que vos vas concatenando las preguntas, vas desarrollando un punto para desembocar en otra cuestión. Eso hace un buen interrogador. Bien, yendo a tu pregunta específica. El tinte, el espíritu, el propósito o los múltiples objetivos también de Argentina Buenos Augurios son variopintos, por decirlo en mi modalidad
de castellano antiguo, ya no tienen la finalidad estricta de economía y cultura, pero tienen dos finalidades que tienen muchas ramificaciones. Una de ellas es estudiar medidas o diseñar medidas puntuales para salir de las múltiples crisis, ¿no? Del colapso argentino, del marasmo argentino, y no solamente estamos hablando de cuestiones fiscales, cuestiones regulatorias, cuestiones monetarias, cuestiones de balanza de pagos o cuestiones educativas, culturales, ¿sí? Quiero decir que hay una multiplicidad de cosas. No solamente hablamos de lo económico, si se me permite decirlo así, también podríamos hablar de cuestiones de defensa y seguridad, que también son un bochorno, pero no importa, digamos, no caigamos en eso. Tratar de hacer algún aporte en este sentido, ¿sí? No te niego que íntimamente tengo la sensación, el deseo, soy un ser humano, todavía tengo algunas ambiciones, en el mejor de los sentidos, para que, bueno, alguien me llame, alguien me contraste en este sentido, pero por ahora es una colaboración gratuita, altruista y filantrópica con los dirigentes, si es que estoy a la altura de hacer una contribución, y por otro lado, una cuestión estrictamente financiera, sugerir alternativas de ahorro al hombre de a pie, al hombre corriente, que tengan rendimiento real positivo, y tratando de hacer un ejercicio dialéctico intelectual muy fuerte. No decirle, compre instrumentos en dólares, tratar de ingeniármelas, entrevistar a gente que sugiera, no señores, hay instrumentos en pesos, no vayamos a la profecía autocumplida permanente, por ejemplo, de que en periodos eleccionarios quienes tienen poder de ahorro vayan al dólar. No, hagamos el esfuerzo, si tú quieres, inocentemente y naif, de ir a los pesos, de manera sofisticada, pero ir a los pesos, no todo el mundo al dólar. Aparte hasta por una cuestión de sofisticación, no seamos masa, ¿no? Pero ese es un Claro, elemento. yo buenos augurios también lo vinculo, digamos, al tema de buscarle dentro de todo este marasmo que vos decís, la cosa positiva, digamos, siempre hay alguna, o anuncios proactivos. Yo hoy en Facebook justamente escribía que me pareció bien que la oposición ayer haya ido a solidarizarse con la gente del aeropuerto de Palomar, del aeroparque, mejor dicho, de Palomar, porque bueno, mucha gente trabajaba ahí directa o indirectamente, los negocios que estaban vinculados, la gente de la parte aérea, yo no sé qué razones hubo para darle de baja, pero yo digo la oposición en este caso tiene que hacer algo más que aprovechar los errores no forzados del oficialismo, tiene que proponer cosas que realmente a la gente le den un camino, ¿no? Alternativo. No sé si vos pensás lo mismo en ese sentido. Mi querido amigo, no podrías haber estado más atinado. I couldn't agree with you more. Estás en lo cierto. Tengo entendido, una vez más, mi querido amigo y colega, que en los países muy serios, en los países muy desarrollados, existen gabinetes de oposición en las sombras. Sí, Hacen, ejemplo, política económica en las sombras y no sí, tienen un prurito en colaborar, porque la suerte común del colectivo social no se llama ni oficialismos ni oposiciones. Estamos todos en el mismo barco. claro, y plantean medidas alternativas en todos los campos, digamos, hay un Sean gabinete de economía, en energía, en transporte. absolutamente, Ah, absolutos. Son ministerios en las sombras. sí, 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 eso de alguna manera le pone a la opinión pública una presencia que va más allá de meramente sentarse en una banca y votar generalmente en minoría. Puede pasar que la oposición sea mayoría, pero muchas veces en minoría y quedan las posturas ahí como un testimonio y nada más, digamos. Claro, absolutamente, absolutamente. Alguna vez hablamos de esto ya sea en Argentina, Buenos Augurios, que tiene que ver con decir, no, señores, aún en el contexto de las malas noticias, ¿sí? La mala evolución del corto plazo, del mediano de nuestra economía, sugiere que los activos físicos y financieros de la Argentina están muy baratos y uno podría esperar, no sé, en el corto una caída de ciertas acciones del 25, 50% para pegar luego un rebote
anualmente de 200, 300, hasta 700% anual. Estamos viendo cierto potencial en ciertas acciones. Eso por un lado. Y ahora estrictamente en lo que dijiste de materia política, sí, gabinetes en las sombras que no solamente construyen el proyecto alternativo de poder, sino que le sugieren al gobierno en funciones qué medidas. Y a veces hasta tengo entendido que se sientan a discutirlas. Sí. Antes de entrar en la realidad política, quería hacer un comentario que puede resultar interesante y es una cuestión espinosa, sobre todo para los liberales. Yo cuando estuve en el diario Río Negro y también Perfil, presentaron un recurso ante la Corte pidiendo que la publicidad estatal se distribuya en la medida de la reducción que tenían en lectores, y no por una cuestión de preferencias políticas. El fallo finalmente le dio la razón a los medios y de alguna manera, porque tampoco se cumple con muchas cosas, obligó al Estado a repartir sobre todo lo que son campañas publicitarias de, por ejemplo, la vacunación, de lo que sea, entre todos los medios. Ahora, a mí un par podríamos decir, pensadores liberales me reprocharon, me dijeron, no, los medios no tienen que financiarse nunca con dinero de los gobiernos. Ahora bien, cuando se hizo una estimación de la gente que estaba encargada de las finanzas en el diario, se dijo que prácticamente no hay diario o medio que pueda subsistir sin aunque sea un mínimo aporte del Estado. Con lo cual a mí me parece que es ficticio, digamos, que desaparezca la publicidad estatal, sino que se tiene que racionalizar. No sé si vos alguna vez te interesaste en este asunto, pero creo que es importante para dilucidar la cuestión de los medios estatales, los medios privados, y hasta qué medidas no es utópico decir que el Estado no tiene que poner un peso en los medios, porque después, bueno, también están muchos medios que se financian solo con publicidad de los municipios o los gobiernos, que eso también es muy malo, digamos, porque, bueno, no sé si malo, pero deja como cautivo al medio del gobierno municipal en ese caso. Yo no soy un experto, mi querido amigo Claudio, no soy un experto, pero conversando con mi coordinador o nuestro coordinador en la radio, alguna vez comentamos o hablamos de soslayo sobre este tema, ¿sí? Yo voy a decir simplemente algo que creo haber colegido o que se desprendían de sus palabras y manteniendo, por supuesto, su anonimato y preservándolo. Que hasta donde yo sé, todas esas iniciativas no han, para decirlo muy elegantemente, diplomáticamente, no han dado mayores oportunidades a las fuerzas con menor poder. Claro, claro. Sí, Todo sí. termina, todo concluye al fin, nada puede escapar, como aquella canción del rock nacional, en las personas, los partidos, las agrupaciones, los espacios, las expresiones con mayor peso o representación electoral. Sí, sí. Yo conozco casos también de dueños de medios que se quejan de que no tienen recepción de las autoridades oficiales y otros medios que quizás con menos audiencia o con otro tipo de audiencia sí la reciben, pero bueno, es como siempre, digamos, como todo acá, digamos. Sí, sí, sí. En ese sentido, discúlpame, no sé No, si está bien, sí, es un tema muy específico, sí. sabe lo que yo dije y, digamos, perdón que no haya hecho un aporte mucho más substancial. No, No no, soy está un bien. experto. Y por otro lado, digamos, esto que vos decís podría sumarse a aquellas tesis que abonan que si no hay ciertas reformas de las que hemos hablado, ¿no? Es decir, cuestiones puntuales, pero que tengan lugar firmemente, ¿sí? Y con un enforcement, quiere decir, puestas en ejecución.
claro. monetaria, reforma del Estado, todo lo que... Mm, Esta cuestión de la pauta, si no hay modificaciones en serio y coordinadas, ¿no es así? Me permito, tal vez estoy lanzándome, jumping to conclusions, o muy aventuradamente, si no hay esas ciertas reformas drásticas de las cuales hemos hablado, podríamos pensar, ya podríamos pensarlo hoy, pero pensemos en el Estado fallido, en la nación fallida, y tal vez a la desaparición de la nación como tal dentro de 30, 40, 50 años. Si las mm, cosas siguen como siguen, sin reformas, no hay destino colectivo. ujú. Sí, pero yo pensando en voz alta, yo tengo un colega, bueno, Alejandro, que él con mucho esfuerzo sacaba una publicación liberal y no conseguía casi apoyo privado. O sea, la gente o los empresarios que tendrían que estar interesados en difundir ese discurso no ponen, como vos decías, una moneda. Y en cambio, hay sí medios de izquierda que yo he visto, uno va a los kioscos y ve un montón de medios de izquierda que ellos se pueden financiar, no sé cómo, si los partidos o... En cambio, los medios liberales siempre es una lucha para que financien a periodistas independientes, es una constante. Pero bueno, como vos decías, es un tema muy específico. Sí, 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 es un tema ciertamente amargo. Ujú, Mm, Hay una sí, tradición hasta histórica, en ese sentido, tradición histórica de los últimos decenios, tradición histórica liberal, que muchas veces entre mm, nosotros no hay un apoyo más no, comprometido, ¿sí? no. Apoyo Es un, espiritual, apoyo de la boca para afuera, pero es un luego círculo de comprometer el cuerpo. amigos, es un círculo de amigos. Sí, En sí. cambio, las izquierdas o los populismos son más solidarios entre ellos. Ujú. Con el tema de los medios, sobre todo, sí, sí. Sí, Con el tema de difundir las ideas. Si sí, sí, bien, si bien tienen pocos lectores, todo, pero son como cooperativas, se financian así, me parece. sí, desconozco el rubro totalmente, o sea, desconozco el rubro mayormente, esa es la forma. Ahora, si te parece, Germán, entonces pasemos al tema que pensamos hablar, que era un poco la lectura de la realidad política, que en este caso haces vos de postelectoral y, o sea, terminadas las pasos y en camino a las definitivas, digamos, a las legislativas nacionales y sí, de senadores en algunas provincias y diputados en todas. Bien, lo primero que puedo decirte, y en algún punto lo iré desarrollando a lo largo de nuestra conversación, e iré sopesando mis palabras, porque yo a veces tengo sentimientos Mm, fuertemente arraigados y fundados, y de pronto me autoimpongo algo de moderación imprescindible, ciertos equilibrios. Bien, en cuanto a la emergencia, y no me refiero a la emergencia en términos económicos, sino la aparición más fuerte del fenómeno liberal, entre comillas, sí, liberal libertario, creo que este es una de las, digamos, uno de los aspectos más significativos. Y podría decirte, de la misma forma que, que compartí con uno de mis entrevistados en Argentina, Buenos Augurios, el señor Augusto Dargé, presidente de Silver Cloud Advisors, una sociedad de inversión, que tal vez venga un cambio de péndulo, con lo cual esto sería como una tendencia fuerte de mercado. Te lo cuento y de paso le explico a la audiencia. Hay un concepto de negociación en mercado de capitales que dice lo siguiente: si hay cotizaciones de ciertos activos o promedio de los activos hacia la baja, pero hay mucho volumen de negociación, es una tendencia cierta a la baja. Si hay cotizaciones en alza o promedios en alza de los activos, pero hay mucho volumen de negociación, quiere decir tendencia firme al alza, no un ujú, fenómeno esporádico. Creo que hay algunos signos de cambio de péndulo, pero ujú, cambio de péndulo, no un cambio
profundo, a mi juicio, de la historia. Porque Ajá. como bien dijo Cavallo, y ya que hablando de libertad, hablando de liberalismo, libertarianismo, y yo puedo hablar de eso con conocimiento de causa, con humildad, con profundidad, con seriedad, con cierta experticia, y porque aparte yo fui afiliado a la UCD, yo fui parte del llenar el estadio de River, ¿sí? Mm. Y creo que no todo el mundo puede hablar sobre eso y dar testimonio con la carne propia, comprometer el intelecto y tomar partido, que son algunas cosas de las que quería decirte el otro día en cuanto a lo que yo puedo aportar de manera diferencial, ¿no? Porque otras personas buscan quedar bien con todo el mundo al mismo tiempo, ¿no? Y eso no arroja calidad diferencial para los reportajes o lo que fuera. Entonces, el, tendiendo a entender esta cuestión, el mismo Cavallo decía que en la Argentina, mirá, lo decía hace tiempo, cuando él redactaba sus tesis para Harvard, en la Argentina se vive lo que se llama capitalismo sin mercado y socialismo sin plan. Javier Milei, en una mesa de Mirta Legrand, mejor dicho, en una mesa de Juana Viale, dijo lo mismo sin reconocer de dónde venía. Creo que muchos se impresionaron o no le entendieron, ¿no? Una mezcla de ambos, ¿sí? Pero la frase pertenece a Cavallo, lo cual es muy cierto, lo cual es muy cierto. Yo no te voy a hacer ahora una interpretación que no me viene exclusivamente de mí, sino de una economista jefe de una corporación multinacional argentina que me dio Economía Internacional 1 y 2 respecto de lo que debería haber pasado, ¿sí? En términos de repercusión política, cualquiera de los bandos hubiera triunfado si la subversión terrorista o ¿sí? Las Fuerzas Armadas hubieran llevado a cabo un plan radical, ortodoxo unos, o si hubieran ganado los otros, un plan, digamos, guevarista, maoísta pleno, ¿no? Y un poco sí, lo traje acá, un poco la tesis de ella es que eso de hacer las cosas a medio camino significa que los resultados no son ni buenos ni malos. Sí, Entonces, si uno tuviera expresiones más profundas de algo, después decís, fracasó, revirtamos la historia, ¿sí? sí, O sigamos adelante. Cuando sí. estamos siempre como medio empatados, ¿no? Y Ah, esto, por ejemplo, en Juntos por el Cambio tenés un montón de peronistas. Entonces, ahí coincido con Milei. Es decir, cuán liberal, entre comillas, es Juntos por el Cambio. Ya tiro estos elementos para provocar el debate y la tarea en el sí. hogar, como suelo decir en el programa. Entonces, es decir, se viene, sí, un cierto cambio de tendencia, un cambio de discurso, una aparición, un nuevo tratamiento de las ideas liberales, un nuevo tratamiento de los liberales clásicos, volver a estudiar a Hayek, volver a estudiar a los minarquistas, volver a estudiar a Murray Rothbard, que es uno de los, digamos, favoritos de Milley, pero que esto signifique que el centro político derecha liberal democrático vuelva a ser lo que fue cuando se produjo la alianza de centro entre la Unión del Centro Democrático, el Partido Demócrata Progresista y la Concentración Demócrata, reflejada en Capital en el Partido Demócrata de Capital Federal, los conservadores, esto todavía no es. Aquí hay, digamos, algunos arrestos, por decir así, para la gente que no sepa bien castellano, arrestos es como algunas escaramuzas, Sí. intentos románticos, la posibilidad de que haya estrategia funcional entre un Ricardo López Murphy en el Parlamento con Ricardo Milei, perdón, con Javier Milei, Sí. pero esto no es la unión del centro democrático todavía. Sí, hago un paréntesis y después te pregunto algo por mi ley. No, yo con el tema de la terminología de cómo es que a su versión terrorista, vos sabés que yo no estoy tan de acuerdo, yo le llamo guerrilla terrorista, porque su versión en tal caso también cometieron los que gobernaban, en el sentido que también subvirtieron la Constitución por motivos que, bueno, uno puede estar de acuerdo o no. Por eso yo suelo más utilizar el término guerrilla o terrorismo guerrillero, pero no tanto su versión porque me parece que todos subvirtieron, el poder fue un desastre, digamos. Pero Bueno, bueno, es una cuestión terminológica, cada uno lo interpreta como quiere.
en términos estrictamente de mi profesión, y no le voy a quitar el cuerpo a la cuestión política porque no es mi estilo. Siempre enfrento con mi pecho el fuego enemigo, y eso también debiera tener un reconocimiento diferencial en estos tiempos, donde tanta gente, digamos, le esquiva el bulto, es una vieja expresión, en términos de subvertir el orden constitucional, sí, digamos, o subvertir el orden económico y entrar en zonas de decadencia, sí, podemos hablar de 1930, podemos hablar Sí, más de... que nada fueron subversivos en orden político. Después la cuestión económica hubo distintas políticas Sí, que se sí, no, aplicaron. quería ir a un argumento que concluye en mi ley. Déjame exponerlo nuevamente de manera Ah, lineal. sí, te iba a preguntar justo, sí. Interrupción en el 30, que es el origen de la decadencia, intervención, digamos, no intervención, sino gobierno peronista a partir de la segunda mitad del siglo XX, decadencia comienza en el 75, bueno, en ese sentido por ahí Umbroda y yo tendemos más a coincidir. Un Javier Milei, yo creo que por propósitos políticos, ¿dónde quiere poner el inicio de la decadencia? En 1916, en Hipólito Yrigoyen. Y Ah, no sé si es del todo justo. Esto lo hace por motivos de diferenciación política o de captar electorado, claro, estas operaciones. sí. Algunos le dicen que el mérito del radicalismo en materia económica fue no subvertir el orden conservador. Por eso se siguieron viviendo años de prosperidad. Y ¿Eh? ahora, sí, y yendo a mi ley, a vos qué te parece tanto lo gestual o el discurso de fondo, digamos. Tanto una cosa como la otra. ¿Cómo lo estás viendo? A mi ley y al partido de mi ley. Tu pregunta es muy, muy interesante, muy fuerte. Intentaré ser honesto, como siempre, honesto intelectualmente, constructivo, comprometido, pero no siempre ponerme la soga al cuello porque a esta altura tiene un precio importante, o debería yo recibir un precio importante por ponerme siempre la soga al cuello, para hablarte de manera a corazón abierto, o con el corazón en la mano. Yo ayer le dije a mi amigo, colega, socio por momentos, mentor, el doctor Alejandro González Escudero, titular de la fundación de la cual yo soy economista, Fundecos, que si uno comienza a integrar el show de la política, comienza a convertirse en parte del problema y no de la solución. Ahora bien, voy a hacer el ejercicio dialéctico que siempre hago. Me voy a responder a la Milei a lo que dijo Álvarez Vidal. Si no se hace ruido, mucho ruido, cuando todos gritan, y agrega Álvarez Vidal, incluso gritan los que no deberían gritar, porque saben poco, bueno, es un poco fuerte, pero todo el mundo grita, todo el mundo quiere ser escuchado, tiene derecho, pero para ciertos debates públicos hay gentes o diferentes personas más o menos calificadas, pero no importa, esa ambición mía decimonónica y prediluviana, dejémoslo, que todos griten. Entonces dice Milei, en ese contexto, si yo no grito y no me hago escuchar y no me hago anotar, mis ideas no llegan al debate público, a la trascendencia pública. La respuesta es excelente. Ahora bien, si tú me preguntas para alterar el amperímetro de la consideración argentina, para que uno le preste atención, para que uno concentre los ojos, para que uno abra sus oídos a ciertas ideas, tiene que decir insultos, groserías, imprecaciones indebidas, no sería el estilo de un CDIsta clásico. Yo me reconozco mucho más en los jóvenes que integramos la Unión del Centro Democrático, Partido Demócrata Progresista, Partido Demócrata de la Capital Federal, quienes integramos UPAU, ¿de acuerdo?
quienes, incluso en términos de fe, éramos católicos mayormente. En UPAU había gente, por ejemplo, del Movimiento de Integración y Desarrollo, es decir, expresiones no populistas. Algunos incluso habían tenido experiencias de otro tipo de formación. Y yo lo que veo en este caso son muchos chicos jóvenes que, por supuesto, tienen derecho a estar entusiasmados con alguien que es disruptivo respecto a la política. La política tradicional en la Argentina nos hace mucho daño. También fue Javier el que alguna vez trajo a colación dos cuestiones. Una te la voy a decir en términos educativos y otra políticamente. La revista Fortune, solía él argumentar, solía divulgar las 100 primeras fortunas de todos los países, ¿no es así? Con datos aparentemente provistos por los mismos países, privados, públicos. Entonces vos tenías en los países serios políticos, deportistas, empresarios, Steve Jobs, bueno, lo que fuera. Y decía Milei, se dejó de publicar en la Argentina porque esas 100 primeras fortunas estaban directamente o indirectamente ligadas a la política. Entonces, si uno quiere cambiar las cosas, hasta te la diría a la Babi Echecopar. Es decir, si los poderosos, o si la clase dirigente, o si lo menos deseable de la clase dirigente insulta al pueblo, el pueblo tiene derecho de ofenderlos. Entonces, por ahí entiendo lo de Milei, por esa parte. Claro, ese estilo le ganó bastantes adeptos, porque digamos que el discurso clásico liberal tampoco entraba demasiado, ¿no? Es como que bueno, tal vez, quizá encontró el momento justo, o tal vez fue justamente esa notoriedad, porque él básicamente repite con respeto, digo, en la parte económica, el manual, vos lo conocés también como yo, de Alberto Venegas Lynch, o sea, el discurso de él es un poco la ampliación de todas esas teorías. Lo que sí, el gesto distintivo es la cuestión de plantarse contra una casta política, toda esa espectacularidad que le da al discurso, decir seamos leones y no corderos, ¿no? Toda esa cuestión justamente le dio la popularidad que tiene. En eso coincido, y coincido fuertemente porque hasta yo lo decía en un ámbito inadecuado, en mis relaciones personales, sociales, donde tal vez no correspondía, cuando veía que algunos ciertos amigos eran muy adláteres o amanuenses de algún presunto dominante. Yo decía, viva la libertad por un demonio, porque yo no digo malas palabras en general, en el sentido de no, seamos todos libres y dignos, que la unión, los vínculos, y también en este sentido surge el liberal Álvarez Vidal, que sean, más allá de los vínculos, digamos, no voluntarios, los vínculos con un Estado gobernante, que los vínculos humanos, los vínculos humanos del tipo económico, financiero, comercial, todos los vínculos sean libres, ¿de acuerdo? Si bien en todas las cuestiones hay diferencias de poder relativo o en términos del amor, cónyuges, uno que ama más, uno que ama menos, pero no importa. Mi idea liberal y libertaria de toda la vida, yo he sido libertario, es en ese orden espontáneo que los acuerdos sean libres, ¿no? Para garantizar y maximizar el potencial y la dignidad del otro que contrata conmigo. Esa ha sido mi idea pequeña desde hace muchos años, hasta casi diría de que era un niño, ¿no? Entonces yo decía, viva la libertad, lo decía en quintas de amigos, ¿no? En quintas de fin de semana, referido a la relación entre seres humanos. Viva la libertad, que no haya alguien más débil que otros y que contrata en una condición de estar sometido, ¿sí? Subyugado, violentado, envilecido, que seamos todos libres, que todos tengamos riqueza potencial, porque de hecho lo tenemos, y así enaltecemos la dignidad de cada uno y no hay sometidos. Ese es un gran ideal mío también. Y creo que parte de esto está en el discurso de Milei, parte de esto. Claro, pero, en cuanto al tema de laicidad o religión, a mí me parece que bueno, la UCD también tenía dos sectores, un sector más laico y otro más conservador. También pasaba en UPAU. A mí me parece que Milei está también en algo intermedio.
Ahora, hay quienes lo califican de la oposición como fascista. ¿Vos qué dirías, por qué dirías que no tiene nada que ver o tiene poco que ver con el fascismo? Mi querido amigo, como muchos decimos, Gramsci sostenía que ganemos los escenarios de la cultura y lo Mm, demás era dado por añadidura. ujú, Todavía el pensamiento que predomina, y aún están en el gobierno, ¿sí? Creo que van ya por 14 años de gobierno, me refiero a los kirchnerismos, siguen fomentándolo fuertemente, incluso en todos los medios de divulgación, de difusión, que es el progresismo. ujú. Entonces, para la visión, en este sentido, ellos tienen también grandes pensadores, grandes intelectuales, grandes ensayistas, pero cuando tratan de distorsionar, tratan desde hace muchos años de decir que lo liberal, lo demoliberal representativo, la democracia liberal representativa, y estas palabras te van a sonar bastante cercanas, ¿no? Son instituciones arcaicas que provienen de la revolución que yo enaltezco, ¿no? ¿Qué es esto de la Mm, separación de los poderes, la libertad de prensa? Tenemos que gobernar 20 años. No sé si esto te sonó en algún discurso. sí, Bueno, sí, sí, sí. la alternancia democrática, esto para los populismos es populismos de izquierda en la Argentina y Latinoamérica, ¿sí? Esto es, decirlo, es moneda corriente. Entonces, el, eh, todavía hay mucho Gramsci en la cultura argentina. El gobierno de Macri no dio batalla cultural, le cedió ese terreno, Mm, mm, incluso en cuanto a la interpretación oficial de lo que pasó con la guerra contra la subversión. Y bueno, hay toda una distorsión muy fuerte. Hay que ser muy valiente para poder, digamos, desmistificar y tirar fetiches por la borda. Pero te voy a repetir a la Menem. ¿Cuál era tu pregunta original? ujú. No, no, la pregunta apuntaba que mucho del lado crítico, obviamente, ¿no? De su sector lo califican como un ¿Cómo líder fascista? fascista, Ah, ahí está. un fascista Gracias, gracias. serio, sí. Ya me acordé. Los populismos de izquierda dicen que ser republicano y liberal es ser fascista. El republicano y liberal, ¿sí? Es el que combatió a los nacionalsocialistas y ha combatido al estalinismo, con lo cual más equilibrios o ecuanimidades posibles es difícil. Ujú, Y esto lo tendría que constatar respecto de lo que vos me decís. ujú, Creo que la periodista Débora Plager y ujú. Fabio Doma le dijeron a Javier Milei en Intratables o qué sé yo, o lo acusaron presuntamente de nazi y él les ha hecho una demanda judicial y está todo en silencio, ¿no? Ujú. Uh, no le hace un flaco favor a estos dos comunicadores. No. Uh, Ahora hay una cuestión que vos deslizaste relacionado a la lectura de lo que fue la segunda parte de los 70 y comienzo de los 80, que es el tema del gobierno militar básicamente y el terrorismo de ese momento. O sea, el terrorismo de Estado y el terrorismo común, digamos, ¿no? Entonces ahí está la cuestión de que, bueno, es cierto, todos estos años se hizo una lectura muy unilateral o tal vez complaciente con lo que fueron los movimientos, como, sobre todo con Montonero, no tanto con el ERP, ¿no? Con Montonero más que nada. Y el riesgo es, ¿no te parece que el riesgo puede ser que haya mucha gente que reivindica lo que se llamó el terrorismo de Estado? No se puede lograr una lectura, digamos, objetiva que condene a los dos, teniendo en cuenta sí que ya es parte de alguna manera del pasado, ¿no? Eh, ¿vos lo ves viable eso o pensás que la gente que respalda a Milei está más del lado de reivindicar de alguna manera el gobierno 76, 82, por tomar 83, por tomar todo un periodo, ¿no?
Ya, por lo pronto, entre la masa de jóvenes que lo siguen, creo que Ni figura el tema. deben de saber poco del tema. Una vez más, el peso específico, el volumen cultural de los que éramos aquellos jóvenes del 87, llenando la cancha de River, actos en la Federación de Box, el Luna Park, la Recoba o lo que fuere, ¿sí? Yo luego me alejé de la UCD por el amancebamiento entre los principales cuadros y el menemismo, de lo cual te hablaré luego. Incluso uno podría definir como liberalismo económico la primera fase expansiva de la convertibilidad o populismos de derecha. También te dejo eso provocativamente de manera intelectual. Vos me hablas de jóvenes, si lo siguen por el estilo insolente, para mí no es la ecuación adecuada. Si lo siguen por el discurso disruptivo contra los poderosos que abusan de sus privilegios en detrimento del pueblo, eso me parece correcto. Pero mi percepción es que buena parte de los jóvenes que lo siguen no están tan formados, no tienen el recorrido que hemos tenido los que sí participábamos de aquellas fuerzas de centro. ¿Sí? Sí, como que, creo que de todo su discurso, el ataque a lo que él llama, entre comillas, la casta política, creo que es lo que más rédito le da. De todo, creo que mucho más que el discurso económico incluso. Y como yo trato de, humildemente, de jugar limpio, ¿sí? En cuanto a detectar defectos y virtudes, ¿viste? Yo más que un estilo Milei, sería un estilo López Murphy o un estilo Alberto Venegas, hijo. De hecho, yo fui a un encuentro en el 82, ese fue mi primer encuentro con el Encuentro Nacional Republicano, en el cual convergían, ¿sí? De todas las expresiones centristas, de derecha, liberal, conservadoras, democráticas, ¿no? En el Teatro Liceo, ¿no? ¿Perdón? En el Teatro Liceo creo que fue el acto. Mira, eso, curiosamente, yo que tengo una suerte de, entre comillas, prodigiosa memoria, eso no me acuerdo, pero sí que en el 82 me acerqué al Encuentro Nacional Republicano y en el 83 recién me acerqué a la UCD, yo tenía 17 años, ¿sí? Me afilié cuando estuve en condiciones de Somos de la misma afiliar. edad. Yo sabés que el otro día encontré la ficha que llené, yo me afilié, la única vez que me afilié fue al Encuentro Nacional Republicano. Es increíble eso. Mira, Ahora, ¿qué pasó después? Pues yo me acuerdo que, bueno, después cuando vino la elección, como vos decís, un poco quedó absorbido por la UCD, y yo después estuve un tiempito más, después me alejé un poco en desacuerdo con algunas cosas, bueno, no viene a caso, pero él quedó absorbido por la UCD, ¿no? Quedó más como un centro de ideas, finalmente. bueno, yo te diría en este sentido otra cosa provocativa. Si la UCD fue entonces el partido de centro que aglutinó expresiones de centro, más allá de que hacia el 83, 84, 85, 86, 87 hubo una gran explosión, todos estábamos ilusionados con la primavera democrática y no importaba si el partido al que perteneciéramos, todos teníamos esperanzas, ¿no? Cuando, digamos, concluye la autocracia militar, digamos, o un régimen opresivo, digamos, ya sea por una cuestión de, digamos, de renovar esperanzas. Y bueno, en ese sentido, la UCD siguió un camino. Ahora bien, hubo otro momento crítico, que fue el momento en el cual, descrito por Mariano Grondona, luego del capitán ingeniero Alzogaray, quedan tres figuras prominentes, ¿sí? Sobre todo cuadros prominentes de la UCD. María Julia Alzogaray, Adelina D'Alessio de Viola, Clerici. Se paró y dijo, creo recordar, murió el mejor, por Clerici. ¿Qué había dicho Clerici? Clerici dijo, no nos amancebemos, lo digo yo de manera muy provocativa, ¿no? Vivir en pecado, para los que no saben qué es amancebarse, es juntarse, igual esto es
decimonónico, ¿no? Otra forma de casarse, no importa. No vivan esta relación en pecado con la unión de la unión del Centro Democrático con el menemismo, porque hay dos riesgos. Uno, si la cosa sale bien, se olvidan de nosotros. Si sale mal, somos los únicos destinatarios de la culpa. Tenía razón Clerici, un clarividente. Claro, estaba en debate la reelección en ese momento. O sea, la reelección de Menem, si tenía el partido que avalarlo o no. Sí, por supuesto, no, pero antes de eso murió Clerici y el amancebamiento de la UCD con el menemismo ya tuvo lugar en el 91, 92. Yo me acuerdo discusiones con otros liberales en cuanto a reforma de la Constitución, sí o no. Digo, pero ¿cómo? Nuestra tradición política es contra Rosas, contra Perón. Entonces, ¿cómo un liberal va a votar una Constitución en la que se permita un nuevo mandato y abolir el colegio electoral? Conquistas de 1853-1860. Bueno, esa discusión no la perdí, pero en términos de quién ganó la posibilidad de reformar, ganaron ellos y encima ganaron la elección. Y eso que en el 95 tenías un año recesivo. Sí. Creo que en alguna exposición lo dije, digamos, si tomamos el gobierno de Menem, tenés el 90 es malo, el 95 es malo y el 99 es malo en términos de los indicadores económicos. Los otros números son buenos. Se acumularon tensiones, pero digamos, es propio que esto lo diga, ¿no? Una cuestión de anécdota, después volvemos a la realidad. ¿Vos te acordás del Encuentro Nacional Republicano? ¿Quiénes lo integraban? Yo recuerdo obviamente a Venegas Lynch, a Eduardo Martí, que era mi profesor ahí en Derecho, Ibarria, me acuerdo, no sé si Kachanowski, uno de los hermanos. Y en una de las reuniones me acuerdo que lo vi, también Sánchez Sañudo, Carlos Sánchez Sañudo, que era el promotor de Alberdi de alguna manera, creo que era un almirante, que era retirado, y una vez lo vi a Isaac Rojas en una de esas reuniones, que después fue de alguna manera aquel abrazo con Menem para con su idea de alguna manera pacificar, todo lo que vino después, pero eran ellos, ¿no? Básicamente, no sé si recordás algún otro dirigente de ese movimiento. No, más porque bien... Fue algo fugaz, fue una experiencia fugaz, digamos, que terminó pronto, digamos. Fue una experiencia fugaz, pero quiero tomar hacia nuestros días la idea de Alberto Venegas Lynch respecto del presente, ya que vos traes esa figura, pero yo te la voy a reinterpretar en clave presente, en clave estrategia electoral. Alberto Venegas Lynch, hijo, ha tratado o ha procurado sostener que si estamos frente a un gran desafío, noviembre, llámese 2023, que el espectro de pensamiento moderado no se ramifique, ¿sí? Entre tantas expresiones, que haya una expresión política común, ¿sí? Que luego en las cámaras legislativas haya aportes diferenciales con estrategias comunes, pero que el primer objetivo es derrotar al oficialismo, ¿sí? Que no se pierdan o se dirijan o difuminen los esfuerzos por luchas personales o enfoques eventualmente distintos, yo de luego te voy a denunciar, antes de noviembre, es decir, o los esfuerzos de 2023, que no se desperdiguen las fuerzas del centro, que hagan un esfuerzo por estar juntos. Y ahora vos, sí. ¿Y cómo ves el perfil? No te voy a preguntar vos a quién vas a votar, obviamente. ¿Cómo ves el perfil del que va a votar por López Murphy o el que va a votar por Milei? ¿Cómo distinguirías a ese votante si puede hacerlo? Obviamente hay un voto estratégico, también hay gente que juega nada más en función de más allá de las ideas o los perfiles en cuanto a la funcionalidad del voto, ¿no? Pero ¿qué diferenciarías en el perfil de quien vota a López Murphy y a Milei? Bueno, yo te voy a hacer más amplia la respuesta porque incluso great minds think alike.
yo iba a hablar de eso y vos te adelantaste en la pregunta. Hicimos telepatía. Bueno, interrogando yo a Ricardo López Murphy en un reportaje que le hice aquí, en cómo se sitúa él frente a, digamos, frente al eje Milei-Espert y frente al eje Tetaz y Martín Lustó, él me contestaba lo siguiente, y espero ser ilustrativo, mi querido amigo. Con respecto a Milei, ¿sí? En su visión minarquista o anarco-libertaria, anarcocapitalista, como tú quieras, ¿no? Pero, digamos, no encontraba, digamos, diferencias tan significativas, por lo menos en materia económica. Hay diferencias, pero no tantas. Sí encontraba diferencias en cuanto a qué piensa hacer Milei con la política si tuviera todo el poder, ¿sí? Y entonces decía, porque no me queda muy claro qué vaya a hacer, y no creo que haya que romper con toda la política. Palabras más, palabras menos. En cuanto a los dos Martínez, Tetaz y Lustó, la visión de López Murphy es que ellos dos eran más bien, aparte de haber sido alumnos de López Murphy, más bien un eje liberal, pero más vinculado a lo que sería una socialdemocracia alemana. Entonces, creo que te voy socialdemocracia a la Merkel. Me parece que ahí te fui distinguiendo las cosas. Y en cuanto a amistades o peleas entre todos ellos, yo alguna vez los vi juntos a estos pensadores liberales, también con Echevarne, aparte de Milei, Espert, López Murphy, etc. Luego hubo, sí, alguna pelea con López Murphy y Milei. Creo que ahora se tiran flores mutuamente. Por lo menos Milei dice que el único liberal de Juntos por el Cambio es Ricardo López Murphy. Tal vez en un intento de seducir voto que va a López Murphy. No nos olvidemos que en cuanto a expresiones liberales o del presunto centro, ya no se habla del centro se hablaba en los 80. ¿Sí? Vos tenés que 1366 de electorado porteño, dentro de los que fueron a votar, tenés en Capital Ocava de Milei y 11,3 de Ricardo López Murphy. La expresión liberal que triunfó en la capital es Milei, no hay tutía. Pero si uno uniera en cuanto a estrategia, ¿sí? Milei y López Murphy podrían representar, ¿sí? Una alternativa que supere a Santoro, por ejemplo. Claro, ahora a mí me parece, pensando en voz alta, ¿no? Y contestando la pregunta que yo mismo me hice, yo creo que, bueno, el votante que va a votar, que va a apoyar a López Murphy, creo que, bueno, va a ser el radical. Seguro el radical obviamente va a apoyar esa lista porque él está dentro de Cambiemos, la gente del PRO, o sea, va a contar con el apoyo de la gente Rodríguez Larreta, lo cual incluye muchos funcionarios, empleados de la ciudad de Buenos Aires, que obviamente están en esa estructura y responden a ese movimiento. Y el voto de Milei yo creo que va a estar más replegado en gente que está bastante crítica del sistema, como vos decías, gente también humilde que de pronto quiere romper con lo que entiende los privilegios de los políticos, y también obviamente de gente ultraliberal que cree que López Murphy ya tiene garantizado el ingreso al Congreso dentro de una lista y que es un híbrido para sus ideas, y va a terminar apoyando a Milei. Me parece que un poco van a ser así las cartas, como van a estar jugadas. Sí, yo creo que sí, es los escenarios que planteás, bueno, son un ensayo, una hipótesis muy inteligente. Sí, yo creo que sí. Déjame apuntar algo respecto a alguna cuestión que discutimos anteriormente y que yo lo traje a la radio y lo volveré a traer respecto de qué políticas económicas se ejercieron con diversos gobiernos y qué hubiera representado el triunfo de ciertas ideas o el triunfo de otras e implementar las ideas económicas acelerando a fondo. Permitime recordarte esto.
Uno de los ejercicios dialécticos que me hicieron hacer en la facultad, por ejemplo, era defender hacia los años superiores de mi carrera de grado de licenciado en Economía o licenciado en Economía Política, fue defender la política de Frondizi, cosa que no me gustó, perdón, cosa que me gustó, o sea, que no tuve inconveniente, porque incluso teniendo un papá industrial, tan industrialista, ¿sí? Ahí tenía yo que concebir mi visión liberal con una visión no tan liberal, pero sí promotora de la actividad privada, atraer inversión extranjera directa, esa forma de un plan estratégico que unía al empresariado argentino y extranjero, la visión del desarrollo estratégico de las diversas industrias, de las materias básicas, hierro, acero, petróleo, esa visión para los militares, la conjunción con un proyecto de progreso para los trabajadores, lo cual también despertaba la atracción de los sindicalistas o debió atraerlos. Bueno, otro ejercicio para mí fue defender algo en lo que no creía, que era el enfoque monetario de la balanza de pagos, ¿sí? O tablita cambiaria de Martínez de Oz, que va del 19 de septiembre de 1978 al 31 de marzo de 1981. Terminó con dos devaluaciones, una mini devaluación y una maxi devaluación, y con un gran déficit fiscal en términos del PBI. Bueno, el punto es que, y creo que yo conté, cuando escuché una crítica, había terminado mi séptimo grado, del capitán ingeniero Alzogaray sobre este plan, el 20 de diciembre del 78, me dije, yo quiero estudiar economía. Bueno, el punto es, en un documento oficial del doctor Culfas, del Ministerio de Industrias, etcétera, revisando toda la política industrial de Martínez de Oz, hay documentos, y aparte más allá de los documentos está yo aporto lo mío, hubo cierto populismo económico. Es decir, el enfoque monetario de la balanza de pagos, la tablita cambiaria de Martínez de Oz, no fue más eficaz o eficiente en la reducción de la tasa de inflación porque se mantuvieron altos los niveles de gasto público en términos de gasto corriente y desembolsos de capital, es decir, obra pública. Esto atentó contra el objetivo antiinflacionario. Las privatizaciones, digamos, contra lo que muchos creen, fueron periféricas y muchas empresas que eran insolventes, inviables e ineficientes fueron sostenidas por el Estado en la concepción militar de que un cierto bienestar social evitaba que las masas simpatizaran con las ideas de izquierda, subversivas, como fuere, ¿no? Bueno, esto es absolutamente lógico. Sí, ahí se cortó un poco la comunicación. Bueno, ¿ahora me escuchás? Sí, Germán. Sí. Yo no te, yo no te escucho la voz. A ver. Si a ver. ¿Ahora me escuchás? Ahora sí, ahora sí. Con lo cual, digamos, decir que fue ultraliberal lo de Martínez de Oz es un error garrafal. Es más, fue No, gradualista. fue liberal en el sentido que se abrieron mucho las importaciones y fue posible acceder a productos que antes era muy difíciles. Yo me acuerdo que por primera vez llegaban cosas como, no sé, por decirte algo, productos de Estados Unidos de golosinas o los productos estos, todos por 2 pesos, por decir algo. Me acuerdo que lo importado se abarató mucho y ahí se puso en competencia con la industria nacional. Me parece que eso es lo más liberal que tuvo ese plan, ¿no? Sí, eso podríamos discutirlo en otro momento. Y una reforma financiera que intentó promover una tasa de interés real positiva para que el crédito fuera sano, pero eso hizo, digamos, que muchas actividades fueran inviables. Bueno, pero luego, en cierta forma, no se les permitió quebrar. Bueno, es complejo, eso lo dejaría para otra cuestión, porque me Sí, gusta para otra hablar. reunión. Sí. Sí, aparte hablar con fuerte sustento de lo específico, ¿no? Y no improvisar, ¿no? Te hago una pregunta personal, Germán, a Germán Álvarez Vidal, si querés contestarme. Yo después te doy
mi orientación, si querés. ¿A vos qué te distingue de un conservador? O sea, ¿vos por qué te definís como liberal y no como conservador? Porque creo que te atrae mucho, por ejemplo, el periodo del 32, el tema de la creación de algunas juntas o de junta de grano, de carnes. Esa política más o menos estaría bastante de acuerdo. Tal vez un conservador está en contra de la Revolución Francesa, puede ser, sobre todo en el extremo, ¿no? Pero vos, ¿por qué te definís más como liberal que como conservador o te sentís cómodo también diciendo soy conservador? No, no, en la época de la UCD yo no diría que me hubiera llamado conservador. Hoy tal vez, digamos, para las cosas que suceden sería algo conservador, pero ni siquiera intento tener la mente abierta y evolucionar. Ajá, Por supuesto que, digamos, pienso que hay ciertas prioridades, incluso en la Argentina, más que ciertas conquistas de derechos, el bienestar ajá. del pueblo es indispensable, pero no me voy a meter tal vez en este instante Es un debate en muy esa. doctrinario, sí, sí. Porque yo me acuerdo que Pinedo, el actual Pinedo Federico, seguía reivindicando un poco al tema de la bandera del conservadorismo y se distinguía de Alzogará. Y es un tema muy profundo de lo Sí, doctrinario, digamos. Sí. pero nunca yo me he manifestado, eso tal vez, bueno, o no he sido claro, no he sido explícito, o tal vez no me entendiste bien. Partidario del 30, no. Lo que te quiero decir es que aún No, no, esa. no, no del 30, de lo que vino después, de la política de Pinedo, en el gobierno de Justo, sería, no digo del 30. No, no, no. Es decir, bueno, ellos son digamos, la continuación, digamos, conservadora del régimen, ¿no? Porque en todo Claro. caso, Uriburu era fascista, pero bueno, digamos, también Claro, lo fue. sí, sí, Uriburu sí, pero justamente Justo y los que vinieron después estaban en contra de Uriburu, digamos, eran El más, punto, sí. eran mucho más prooccidentales y mucha gente, vos te acordás que un libro creo que de Azareto que decía ni década ni infamia, o sea, ellos reivindicando esa época y distinguiéndola tanto de Uriburu como del peronismo, digamos, ¿no? Sí, tenés razón. Sí, yo lo que te quiero decir es que gente, digamos, de la presunta derecha liberal, si uno puede adjudicar ese mote a esa gente, fue la que tomó medidas restrictivas, mucha obra pública, Junta Reguladora de Carnes, Junta Claro, claro, a de eso. Granos, comisiones para los negocios del azúcar, una serie de cuestiones, creación del Banco Central, ¿sí? Eso, sí, sí, a eso me refiero, sí, sí. El otro día hizo muy bien Milei en recordar la oposición del diputado socialista, mmm, Claro, justo, pensador ¿no? intelectual socialista Palacios Ah, y, Palacio, sí. algún otro socialista notable, porque eran grandes señorones, ¿no? Es decir, que se oponía a la creación del central en cuanto fenómeno de largo plazo que iba a vilipendiar el poder real de adquisición de los salarios. Claro. Acuérdate de los socialistas de 1904-1905 cuando se oponen a la imposición de ciertos aranceles porque Claro, decían que sí, iba a aumentar, Juan B. Justo, por ejemplo. iban a aumentar los bienes salario, ergo alimentos, por lo tanto los bienes salario o alimentos en alimento de la clase trabajadora. Esos socialistas eran grandes pensadores. Bueno, Claro. Juan B. Justo, la creo. cosa. Sí, sí, sí. Sí, yo me acuerdo que Juan B. Justo tenía una práctica constante contra los aranceles, por ejemplo, sí. Sí, eran hombres ilustres. Lo que quiero decir de los 30 y algo no bonito de Federico Pinedo, abuelo. De hecho, Ah, Federico Pinedo, cuando se batió a duelo con, con Lisandro de la Torre, sí, 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 los sí. dos fueron en un carruaje. Vos fíjate qué señorones, qué hombres, qué clase, ¿no? Hoy se extraña eso, ¿no? Pero al momento de los disparos, creo que en el primero se falló. Y luego Pinedo apuntó al cuerpo de Lisandro de la Torre. Lisandro apuntó al aire. ¡Qué Sí, clase, sí, qué sí. hombres, qué señores! Por ejemplo, en los 30 todavía, esto lo traje yo y también lo trajo en algún momento de Pablo, todos los ministros eran hombres presidenciables, porque tenían un peso, como está de moda decir, un peso específico, un volumen,
una trayectoria en el sector privado, eran intelectuales, bueno, una mezcla de cosas. Claro. Y hoy el ser ministro, secretario de Estado, está como son muy delgados, están flacos. Sí, después la muerte de Bordaberry, yo creo que no se puede adjudicar digamos, a esos dirigentes conservadores, sino fue más producto de un matonaje que había de un sector bueno, de gente sí que era un puntero, básicamente, pero matones, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la dirigencia de ese momento, con ese tipo de debate, digamos. Sí. Sí. Y Germán, te quiero hacer una pregunta que es complicada, pero a mí me quedó la duda, y vos como economista estoy seguro que tendrás algún enfoque. Yo se lo deslicé a Gargarella en la charla que tuvimos, pero no a modo de pregunta, porque bueno, él no es que no es que se metió en ese debate, era una duda que a mí me surgió a mí, que es lo siguiente, Milei se reivindica mucho la etapa del menemismo, básicamente, por la cuestión económica. Ahora, yo recordaba, hace unos días, viendo unos videos, que un hombre central del gobierno de Menem, por lo menos así se lo presentaba, fue Carlos Tacchi, que un día pegó un puñetazo y dijo, voy a hacer mierda a los evasores. Después, en el segundo gobierno de Menem, un funcionario bastante importante fue Carlos Silvani también, que estaba al frente de la FIP. Sí. Entonces, la curiosidad que tengo yo es, él por un lado reivindica esa etapa económica, dice de terminar casi con todos los impuestos. Ahora, ese tipo de políticas no necesitan también un cumplimiento estricto del pago de impuestos, porque yo me remito a esas dos figuras. Yo me acuerdo que Tacchi fue muy reivindicado no solo por Bernardo Neustadt, digamos, por la gente, digamos, afín a Menem, al equipo económico, ¿no? ¿Cómo ves ese dilema, digamos? Bien, te voy a contestar. Se había cortado, sí. Sí, acá dice su conexión a internet es inestable. Voy a intentar contestarte y creo que no tengo mucho tiempo más porque deben venir otras personas acá al estudio. Sí. Lo estamos cerrando, a ver qué hora es. Sí, hagamos 5 o 6 minutos más. Entonces, mi querido amigo, a ver, esa sería una de las preguntas que yo quiero hacerle aquí al aire a Javier o grabado como fuera, ¿sí? Yo también se lo quería preguntar, o sea, también se lo quería consultar, sí. Me cuesta ubicarlo, su agenda está atiborrada, cuando he conseguido hablar con él, en otras circunstancias no me contesta los WhatsApps. Bueno, Karina, debe ser su hermana, fue muy amable, me dijo que estaba muy ocupado y yo espero entrevistarlo antes de las elecciones. Te soy absolutamente honesto, ¿no? Sí. Aparte, yo deseo poner al aire y en conocimiento de la gente la predisposición y la amabilidad mayor o menor de los diversos candidatos, ¿no es así? Porque yo propongo un escenario, digamos, muy profesional y también amigable y propicio, porque les paso las preguntas antes, que lo sepa la opinión pública. Como diría Lisandro Latorre, abogo por un gobierno de la opinión pública. Germán, te hago la última pregunta. Déjame contestarte la pregunta. Pues pensé que... Cuando hablas del índice, bueno, no lo hablaste así, pero un tal de la Paulera y otros intelectuales de la Ditela, yo fui profesor del hijo de la Paulera, en un gran curso de chicos de quinto año en un colegio inglés en la zona sur, en el año 2001, fue uno de los grandes años míos profesionales, excepto la muerte de mi viejo el 26 de diciembre de 2001, y el acaecimiento del corralón, ¿sí? Mi vida al servicio mi cuerpo al servicio del declive argentino. Al servicio no del declive, sino he sufrido el declive argentino. Habla Milei de un índice de presión macroeconómica elaborado por De la Paulera y otros intelectuales, que les da que el mejor gobierno de la historia argentina
¿sí? Es el primer gobierno de Menem. Y el tercero es el segundo gobierno de Menem. Yo quiero revisar cómo está construido ese índice de presión económica, macroeconómica. Sí, yo tengo números, si querés, para otra, o te los paso por mail. ¿Cuáles fueron los números reales de esa década que los intelectuales de la ortodoxia económica, como los de la heterodoxia, te van a decir que no fue una década perdida, como la década de los 80 o la década 2011-2021? En la década 90 se renovó todo el parque de maquinarias, ¿de acuerdo? Por momentos hubo estabilidad de precios, hasta incluso deflación, ¿ok? Las cuestiones que sabemos, crecimiento del Producto Bruto, ¿ok? Ahora bien, el mismo Javier en 2017-2018 dice, no, no me pidan que interprete como liberal el gobierno de Menem porque estuvo anclado el tipo de cambio, ¿ok? Y dijo, eso fue populismo de derechas. Entonces, una pregunta mía es, ¿en qué quedamos? Está interesante, claro. Sí, sí. Y la última pregunta que te hago por el tema del tiempo y ya para ir cerrando. Vos, Germán, hablamos, bueno, dimos una perspectiva completa de lo que de la centro derecha o derecha en la capital. Yo reflexionaba que López Murphy tal vez podía haber sido candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires en una estructura que no lo ate a otros referentes que están más alineados con otra postura. Ahora, ¿qué queda nada más como de ese palo, entre comillas, la candidatura de Spert? Pero realmente está midiendo poco, más allá que esté levantando algo. El nivel hizo una elección muy pobre en la primera vuelta, hasta el punto que perdió con Del Caño, ¿no? de izquierda. Ahora estaría levantando, pero ¿qué pensás qué futuro tiene el liberalismo o el centro derecha o el conservadurismo en la provincia de Buenos Aires? En dos Bueno, palabras o lo dejamos perfecto. picando la pelota. Milei ha medido mucho mejor, no solamente ha hecho una excelente campaña, sino que ha medido mucho mejor en la capital que Spert en la provincia. Obviamente, ¿sí? La presentación de Milei es más del tipo colosal, descomunal, rockstar o lo que fuera, que atrae a un buen número de gente. En algún punto el estilo de Spert es más sobrio, es menos elocuente, es menos carismático. Y son Algunos le dicen que electorados no tiene distintos. Y son electorados distintos. La capital que la que es, provincia. o que es muy canchero, bueno, no sé, no sé si es totalmente adecuado. En términos de la nacional, viene muy fuerte Juntos por el Cambio. Yo creo que es esencial que haya un cierto golpe de timón o un cambio de época, aunque nunca vivamos en la Argentina el hecho fuerte, es decir, vamos hacia el socialismo con plan o vamos hacia el capitalismo con mercado y veamos cómo sale la cosa y profundicemos el camino si va bien o revirtámoslo si va mal. El argentino promedio no quiere las intensidades y un país como el nuestro requiere intensidades, como la intensidad del proyecto 1853-1860 hasta 1930, el Claro. proyecto albertiano-sarmientino. El Muy bien. dilema del voto más de derecha es inclinarse por Milei, por Spert o por Juntos para el Cambio, porque el Spert no se sabe si, no sé cuántos votos hace falta para entrar al Congreso. Necesita un número determinado para entrar a la banca. Y en cualquier caso, todo esto, para concluir, requiere grandeza, que en la Argentina también falta. Y no requiere mediciones, cálculos, especulaciones. Patricia Bullrich creo que es la gran favorecida del escenario de las PASO, creo que es una candidata casi indispensable para el 23. Que incluso están muy buenas migas con Javier Milei, ¿no? Porque Javier Milei quiere los halcones de Juntos por el Cambio, no las palomas. Te traigo esto a colación. Y, por supuesto, hay un proyecto que quiero resaltar de Javier Milei, que es el que él dice, prométenos cortarse un brazo si vota un impuesto o se atenta contra la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos. En eso creemos todos los liberales. El hecho de presentar un proyecto de ley que implique el derecho a renunciar a la dieta legislativa,
que yo no sabía hasta que lo escuché de él. No existe. Es decir, el legislador está obligado a cobrar su dieta legislativa. Por ahí después la dona. Pero el punto dice, los que se nieguen van a quedar expuestos. Por lo que queda claro es que mucha gente accede a la política y le cambia totalmente la vida. Bueno, Eso no es lo... sí, es un tema para hablar largo. Es para dedicarle casi una charla completa. Yo también tengo mi punto de vista, pero bueno, acá lo más interesante era escucharte a vos, en este caso, yo hacer las preguntas y la próxima hacemos, si querés, más tipo conversación. Sí, te pido perdón porque en un No, momento no. pensé que no iba a ser tan apasionado y a la corta o a la larga surge el caballo. No, siempre lo hacemos más largo. Tiempo de descuento tenemos que ponerle. Bueno, yo insisto, mis disculpas son por ser un caballo salvaje. No, gracias, Germán. Está bueno, sos muy auténtico en todo lo que decís y eso es lo importante. Gracias. Después cada uno piensa como quiere la esencia de la libertad, pero está bueno que uno pueda decir lo que siente con conocimiento de causa, de haber vivido determinados momentos. Así que bueno, te mando un abrazo y quedamos en contacto. Un muy fuerte abrazo y gracias. Sos un gran amigo y un gran Gracias, periodista. igualmente un abrazo grande. Gran docente. Gracias.